Bueno, iniciamos lo que es con nuestro tema. Estamos lo que es en la página número 30 de nuestro libro. Mi nombre es Javier Zamora. Estamos realizando lo que es un breve repaso de nuestro tema que vimos lo que fue la clase pasada, en la cual veíamos que las partes importantes, lo que es de nuestro libro, de nuestra Biblia, perdón, se dividen en dos grandes partes, lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. Cristo es el centro, lo que es de nuestra Biblia. Habíamos dicho que cuando vamos a empezar a leer lo que es la Biblia, la parte del Evangelio es por donde debemos de comenzar nuestra lectura, ya que Cristo como personaje principal nos va a aclarar tanto el Antiguo Testamento, que es lo que está antes de Cristo, y nos va a dar luz para comprender y entender lo que es el Nuevo Testamento, que es después de Cristo. Recuerdo que mencionábamos en las clases anteriores que Dios se va revelando a cada uno de nosotros de una forma progresiva. Poco a poco nosotros vamos encontrándonos lo que es con Cristo y nuestra fe, pues por ende, la vamos a ir madurando. Decíamos ahora que en la palabra de Dios, en la Biblia, se encuentra lo que es la historia de nuestra salvación. Siempre que nosotros leamos lo que es la Biblia, cada uno de los personajes que aparecen lo que es en la misma, nosotros debemos de ver en qué se parecen a nosotros, en qué se diferencian lo que es a nosotros. Esa historia de la salvación que se narra lo que es en la Escritura, viene siendo lo que es nuestra propia historia de la salvación. Las cosas buenas, las cosas malas, los triunfos, las derrotas, las respuestas positivas, lo que son a Dios, las respuestas negativas que los personajes dan lo que es a Dios, debemos de reflejarle lo que es a nosotros, lo que podríamos llamar como la interpelación, que la Biblia siempre me está cuestionando cuál ha sido lo que es mi forma de vivir. Por eso es bien importante, el tema se llama la lectura de la Biblia, y uno de los puntos importantes, yo la leo porque quiero entablar lo que es un diálogo, lo que es una relación con Cristo. Hablábamos lo que es en el tema de la interpretación de la Biblia, que la relación que nosotros tenemos lo que es con Dios es en base lo que es al texto bíblico. Siempre que tengamos lo que es una clase de Biblia, siempre debemos de llevar lo que es nuestra propia escritura. En la actualidad muchos la tenemos lo que es en el móvil, en el celular, otros en las laptops, en las computadoras, pero los que somos de la vieja guardia, pues la tenemos lo que es en nuestro libro físico. Yo aquí les muestro lo que es mi Biblia, lo que es en físico. Entonces, esa relación, esa unión que nosotros tenemos con Dios al momento de interpretar lo que es la palabra de Dios, debemos de transmitirla, debemos de compartirla con las personas que nos escuchen, con las personas que nos oyen cuando estamos compartiendo lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Decíamos también que la Biblia es una biblioteca, un conjunto de libros que consta de 73 libros, 46 que son del Antiguo Testamento, que en las clases siguientes vamos a ir viendo un poquito, como en este caso en la diapositiva, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, lo que es de la Biblia. Muy común lo que es el libro del Génesis, conocido lo que es por muchos de nosotros. Los libros sapienciales, fíjense, yo en mis estudios, el libro del Cantar de los Cantares, como que no hacía química yo con ese libro del Cantar de los Cantares, y poco a poco, como les decía al principio en las diapositivas anteriores, es una revelación progresiva que nos da Dios y le ha ido encontrando lo que es su saborcito a este libro. Los libros históricos, que casi son la mayoría lo que son del Antiguo Testamento, los libros de los profetas, que probablemente sean los libros que más leamos del Antiguo Testamento, pero sí es bien importante que comprendamos que la Biblia es un conjunto de libros, que la Biblia es una biblioteca. Aquí les compartí lo que fue el Antiguo Testamento y ahora también les comparto lo que es el Nuevo Testamento. La parte más importante de la Biblia habíamos dicho que es el Evangelio, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Un comentario que les comparto en una clase que yo llevaba de Biblia, el maestro nos preguntaba si nos sabíamos todos los libros de memoria en orden, lo que fue del Nuevo Testamento, y nos decía que nos iba a dejar de tarea para que en la siguiente clase, si alguien se lo sabía de memoria, pues lo comentara. Y yo me acuerdo que yo le dije, no, maestro, se me hace que yo me lo sé de memoria, y me los empecé a decir. San Mateo, San Lucas, San Juan, hasta el Apocalipsis. Me acuerdo que me regaló lo que fue me gané un punto, lo que fue en esa clase. Entonces, es el mismo ejemplo, o se los comparto para que ustedes sepan que hay que irnos memorizándolos. No sé si algunos de los que están en la clase
se lo sabe lo que son de memoria los 27 libros del Nuevo Testamento? ¿No? Susi, no sé si tú te lo sepas. O sea, hay que ir poco a poquito haciendo lo que es ese ejercicio. ¿Para qué hay que memorizarlos? Para que en las clases poco a poco se nos haga más rápido, más fácil encontrar lo que son los textos bíblicos y por ende, pues la clase se haga un poquito más ágil. Entonces, las cartas de San Pablo, ¿cuántas cartas de San Pablo son? ¿Qué? 12, 13, vamos aquí a contarlas. Romanos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13, 14 cartas. Porque es pregunta de exámenes. ¿Cuántas cartas tiene lo que es San Pablo? El último libro, pues no lo sabemos, lo que es el libro del Apocalipsis, las cartas católicas, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro. Ahorita en la clase vamos a leer un texto bíblico de la segunda carta de Pedro, primera, segunda y tercera carta ¿Cuántas de Juan. cartas tiene qué, perdón? San Pablo, ¿cuántas cartas se le atribuyen lo que es a San Pablo? Que aquí en la diapositiva son las que están en color naranja. El libro de Hechos de los Apóstoles y la carta lo que es a los Hebreos, que es una bonita carta que hace mucha referencia a la cuestión de la liturgia, pero eso es, como mencionábamos al principio, parte de lo que es de una biblioteca de 73 libros. Nosotros, como pertenecemos lo que es al nuevo pacto, pues es muy más común que tengamos conocimiento lo que es del libro de los libros del Nuevo Testamento. Seguimos, pues hablamos lo que era de la interpretación de la Biblia. Nosotros estamos realizando lo que son los ejercicios de la lección divina, la lectura, la oración, la meditación y el ponerla lo que es en práctica. Yo les compartí lo que es esta diapositiva que nos va a ayudar mucho a tener confianza en los trabajos que estamos lo que es realizando en el ejercicio de la lección divina. Siguiendo más adelante en las clases anteriores, se me pasó a compartir lo que es este texto bíblico, que es de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo número 3, que son los números grandes, para que lo vayan buscando lo que es en su Biblia. Casi está al final lo que es de nuestra Biblia, y los versículos son los del versículo 15 al versículo número 16. Aquí en la diapositiva les puse lo que son los versículos, que son los números pequeños, se los puse lo que es con un circulito rojo para que más o menos los ubicáramos. Si lo puedes alcanzar a leer de la diapositiva, Fabiola, o usted, Susana, y si no, de nuestra Biblia, como gusten. Venga. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como les escribo también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada, repitiéndolo en todas las cartas en las que se habla de estos temas. Sin embargo, en ellas se encuentran algunos puntos difíciles de entender que ignorantes y vacilantes Tergiversan. tergiversan, como hacen con el resto de las escrituras para su propia perdición. Perdición. Fíjense, este texto bíblico es un texto muy bonito que tenemos que tener trabajado lo que es en nuestra Biblia, en nuestra escritura. Cómo San Pablo, cómo San Pedro tiene relación con los escritos, con las cartas de San Pablo. ¿Y qué dice Pedro? En los escritos de San Pablo hay pasajes, hay cuestiones difíciles que no muchas de las veces a la primera no podemos lo que es comprender. ¿Y qué pasa? Como no las podemos comprender en primera instancia, hacemos una mala interpretación, caemos lo que es en errores. Por eso es bien importante, ahorita que el tema anterior hablaba lo que es de la interpretación de la palabra de Dios, bien importante que nosotros como cristianos tenemos lo que es a la iglesia que nos va guiando, que nos va dando lo que son herramientas para hacer una correcta interpretación. Recuerdo que ponía yo el ejemplo de que muchas veces no podemos decir, en mi estudio de la lección divina, yo llegué a la conclusión que son 15 apóstoles, ¿verdad? No puedo, yo no puedo llegar a lo que es esa conclusión, ¿verdad? Porque siempre sabemos que son 12 apóstoles. Ahí estaría haciendo una interpretación equivocada, una interpretación con error. ¿Por qué hice eso? Porque no tomé en cuenta que hay algunos puntos difíciles. Tendría que ver por qué yo estoy deduciendo que son 15 y no que son 12, etcétera. Entonces, es un texto muy, muy importante que nos demos cuenta. Por eso, el lugar privilegiado para leer la palabra de Dios no es en mi casa. El lugar privilegiado para leer la palabra de Dios es en la iglesia, lo que es en la celebración de la Eucaristía. La misa se divide en dos grandes partes, lo que es la liturgia de la palabra y lo que es la liturgia de la Eucaristía. Y el lugar privilegiado es
la misa. Por eso los domingos no debemos de faltar lo que es nosotros a la misa. Entonces, subrayen, trabajen, marquen, pongan algún comentario lo que es en esta perícopa de 2 de Pedro 3, del 15 al 16, porque constantemente vamos a estar utilizando lo que es este pasaje de la Escritura. Los invito para que abran lo que es su Biblia en el Evangelio de San Marcos, porque la clase principalmente la vamos a estar basando lo que es en este libro, en este pasaje de la Escritura, y pues les voy a estar preguntando para que más o menos se haga un poquito más ágil lo que es la clase. El texto bíblico, como el tema se llama lectura de lo que es de la palabra de Dios, hay un punto que se llama el manejo de la Biblia. Debemos de aprender a escribir y a leer lo que son los textos bíblicos. Aquí, ¿cómo leeríamos lo que es este primer texto bíblico que comparto? San Marcos, capítulo número 1. Se pone lo que es primero la abreviación. Después de la abreviación sigue lo que es el capítulo. Aquí ahí les puse lo que es la palabra. Esto lo estamos viendo lo que es desde la página número 27, lo que es de nuestro libro. Los capítulos son los números grandes. El capítulo de los versículos, que son los números pequeños, siempre se va a dividir lo que es con una coma. San Marcos, capítulo número 1, versículos 16. El punto significa y del 18 al 20. El guión acostadito significa al, del versículo 18 al versículo número 20. Leyendo completamente lo que es el texto bíblico, ¿qué diría yo? San Marcos, capítulo número 1, versículos del 16 y 18 y del 18 al 20. Es como leeríamos lo que es este pasaje de la Escritura. Los signos de puntuación son los que debemos de aprender lo que es en este caso. La coma que divide al capítulo del versículo. El punto que significa y. En este caso yo no voy a leer el versículo número 17. Ahorita en la siguiente diapositiva viene lo que es el ejemplo. Y terminando lo que es de leer el versículo 16, me voy a pasar a leer el versículo 18 al 20. Déjenme cambio lo que es la diapositiva. Y aquí a un detalle antes de que leamos lo que es la perícopa. Muchas de las veces me ha tocado, ustedes son estudiantes de la palabra de Dios, y como estudiantes de la palabra de Dios, a nosotros nos toca compartir las enseñanzas de Cristo. Me ha tocado algunos maestros de Biblia que ponen lo que son los 2 puntos. Marcos capítulo número 1, 2 puntos, versículo 16. Esos 2 puntos los utilizan lo que son los hermanos no católicos. Entonces es un error, es bien importante que nosotros poco a poco vayamos defendiendo, vamos a llamarlo así, lo que es nuestra identidad, de poner lo que es la coma. El hermano separado nunca va a poner coma, ellos van a poner siempre los 2 puntos, porque ellos defienden lo que es su identidad. Me ha tocado algunos católicos que copiamos algunos memes, algunas imágenes, y vienen lo que son los 2 puntos. Cuando tengo confianza con ellos, les echo mosca, le digo, dedíquele un poquito más de tiempo cuando vayas a compartir un meme y ponle lo que es la coma. No quiero ver a ustedes, a Susana o a Elda o a los que están viendo lo que son este video, compartiéndome memes, ¿verdad? Con los dos puntos. Eso es un error. Siempre debemos de poner lo que es la coma. Aquí en pantalla les comparto la mayoría de los casos de cómo se pueden escribir lo que son los textos bíblicos. Génesis capítulo número 1, versículos del 1 al 5. Les pongo lo que es el texto bíblico y abajito les pongo lo que son las explicaciones para que más o menos vayan aprendiendo cómo se escriben o los principales casos que se pueden presentar para aprender a leer lo que es un texto de la Escritura. Esta diapositiva ya se las compartí lo que es en el grupo del WhatsApp, y también se las voy a dejar lo que es en el Classroom. De lo más llamativo que podríamos ver nosotros aquí es la de Tobías. Tobías capítulo número 8, versículo 4 y una S. ¿Qué significa 4 y siguiente? Que voy a leer versículo 4 y versículo 5. Si yo pusiera... Oye, ¿esa no la mandaste para poderla imprimir y tener esas diferencias? Para que la tuvieran, para que la estudiaran, porque la idea es, como les iba a preguntar de estas cosas, dije, pues para que más o menos tengan un conocimiento y a grandes rasgos. ¿Mandé? Si no la mandaste. Sí, se las mandé. En el WhatsApp sí estoy seguro que se las puse. Para imprimirlas como estas, que aquí no se ve, estas.
Sí, y sí, hacerla para la puedes todo. imprimir porque son la mayoría de los casos que se pueden presentar de cómo se escribe un texto bíblico. Aquí está lo que es en esta diapositiva. Esta tablita, ok. En ejemplo, nos quedamos lo que es en la de Tobías, capítulo número 8, versículo 4, SS. ¿Qué significa? Que voy a leer del versículo 4 hasta donde se termine lo que es la perícopa. Ahorita en el ejemplo que traigo para la clase del día de hoy, vamos a ver lo que son SS, hasta dónde yo debería lo que es de leer. Pero aquí a modo teórico, la S significa terminar desde el versículo 4 hasta donde se termine lo que es la perícopa. Un caso sí que rara vez se ve, pero nosotros como estudiantes de la palabra de Dios sí lo vamos a alcanzar. Lo que es saber es Lucas capítulo número 2, versículo 7b. ¿Qué significa el 7b? Que se supone que nosotros como lectores de la palabra de Dios ubicamos lo que es el versículo y lo podemos dividir en una, en dos, en tres y algunas veces hasta en 4 partes podemos dividir lo que es un versículo. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es la parte 1, cuál es la parte B o cuál es la parte C? Al momento que lo estamos nosotros leyendo, al momento que vamos comprendiendo lo que es el mensaje que tiene lo que es el versículo, vamos a ir seleccionando si es la parte A, la parte B o la parte C, o muchas de las veces depende de lo que estemos viendo en el tema, que la persona que está compartiendo la enseñanza nos dice, Lucas capítulo 2, versículo 7b, nosotros por ende vamos a deducir qué es lo que él quiere que leamos lo que es de ese versículo. Hay libros como ahorita el que leímos de que son libros que tienen 2 o 3 secciones, vamos a llamarlo así, y tenemos que ponerle un número al principio. En este caso, primera de Macabeos, también hay segunda de Macabeos. Entonces, para distinguirla, pues tengo que poner lo que es el número 1. La lectura que leímos ahorita, segunda de Pedro, también tiene lo que es primera de Pedro. Entonces hay que poner el número 1 adelante o el número 2 según corresponda para poder encontrar lo que es el pasaje en la escritura. Y al final lo que viene siendo el Evangelio de San Marcos, capítulo número 3, versículo 20, y también vamos a leer San Marcos capítulo 4, versículo 2. O si ustedes observan, yo no puse lo que fue la abreviatura en donde dice Marcos 4, versículo 2. ¿Por qué no puse otra vez la abreviatura? Porque el punto y la coma me están indicando que estoy abriendo una nueva cita, pero en este caso es del mismo libro. Si fuera de otro libro diferente, pues sí tendría que poner punto y coma y pondría un ejemplo, Juan o Mateo o Lucas 4, capítulo 4, versículo 2, para que más o menos tengan, como quiero ahorita en la clase también traigo un ejemplo referente a esto, porque como les digo, son los textos bíblicos que traen un poquito más de complejidad, vamos a llamarlo así, porque sinceramente es algo sencillo. La práctica es la que nos va ayudando nos va a ir ayudando a tener confianza en cómo escribir y cómo leer un texto de la escritura. Voy a seguir con la clase, con la explicación, pero como que ahorita nos vamos a ir teniendo y si tienen alguna duda, pues ya ustedes me la hacen saber. Aquí les vuelvo lo que es el texto original en el cual vamos a estar trabajando para que abran lo que es su Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 16 y del 18 al 20. Ahora sí, en la diapositiva que sigue va a aparecer lo que es el texto bíblico. Aquí este punto significa ahí que yo no voy a leer lo que es el versículo número 17, que aquí en la diapositiva, el versículo 17 se los pongo lo que es con un circulito celeste de otro color para que podamos decir, yo voy a empezar leyendo mientras Jesús caminaba y voy a terminar donde dice, porque eran pescadores. Ya no leo lo que es el versículo 17, empezaría en el versículo 18. De inmediato ellos dejaron las redes y lo siguieron y pues ya sigo leyendo ahora todo lo demás. Entonces, esta diapositiva no me dice que no voy a leer lo que es el versículo 17. Del versículo 16 me voy a pasar al versículo 18, que aquí es donde yo les pongo lo que es este ejemplo. Antes de continuar lo que es con el pasaje de la escritura, vean en esta diapositiva los textos que están arribita, que es Mateo 4 del 18 al 22 y San Lucas 5 del 1 al 11 se le conoce como textos paralelos. Este texto que yo escogí de Marcos 1:16 tiene lo que son textos paralelos. ¿Qué es un texto paralelo? Otra parte lo que es de la Biblia que hace referencia a lo que es al mismo tema
que estamos tratando nosotros. Si ustedes observan, estamos leyendo a Marcos, pero también Mateo y también Lucas tienen lo que es esta perícopa. ¿Qué me está diciendo lo que es la Biblia? Que es algo importante porque viene lo que es en los otros evangelios sinópticos. Se dice que los evangelios sinópticos son San Mateo, San Marcos y San Lucas, que también es pregunta de examen. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? San Mateo, San Marcos y San Lucas. Vamos a seguir con los siguientes ejemplos. Espera, ¿cuáles Venga. son los qué? Los evangelios sinópticos es San Mateo, San Marcos y San Lucas. ¿Por qué son sinópticos? Porque los tres casi hablan los mismos temas. San Juan, que él lo explica de una forma diferente. Al momento que ustedes empiezan a leer lo que es la palabra, ellos van a ver que hay muchos textos paralelos en Mateo, en Marcos y en Lucas, y hay un poquito menos de textos paralelos, lo que es en el Evangelio de San Juan. Pero son tips, nosotros como estudiantes de la palabra de Dios, son cositas técnicas que ya debemos de ir poco a poquito aprendiendo. Pasamos al siguiente ejemplo que les ponía ahorita, el de la S. San Marcos capítulo número 1, versículo 16 y siguiente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que voy a leer el versículo 16 y el versículo 17. En la siguiente diapositiva voy a poner a una de las dos, a Susana o a Elda, a que me lean el siguiente texto bíblico, a ver si hemos poco a poquito aprendido lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, San Marcos, capítulo número 1, versículo 16 y siguiente. Y aquí les puse lo que es el texto bíblico. Voy a leer: mientras Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea, y también voy a leer: Jesús les dijo, vengan detrás de mí. O sea, estoy leyendo el versículo 16 y el versículo 17. Voy a leer hasta donde dice: los haré pescadores de hombres. Ya no voy a leer el versículo 18 ni el 19 ni el versículo 20. Entonces es bonito este tipo de nomenclaturas, que las vayamos aprendiendo, porque nos van a ayudar a hacer más ágil lo que son nuestras clases de Biblia. Seguimos con la siguiente diapositiva. Miren, aquí les pongo San Marcos, capítulo número 1, versículos del 16 al 20. Regularmente podemos utilizar lo que es esa nomenclatura que es correcta, del versículo 16 al versículo 20, que son los números pequeños, pero también puedo poner la siguiente nomenclatura: Marcos capítulo número 1, versículo 16 y siguientes. ¿Qué significan las dos S? Que voy a leer toda la perícopa hasta donde termine. No sé si aquí, miren, aquí yo tengo lo que es mi Biblia, así, no sé si la vean aquí por la imagen. Tengo lo que es mi Biblia misionera. ¿Sí la ven? Sí. En la Biblia misionera estaba viendo cuáles en mis Biblias, cómo viene lo que es a ver, déjame checo cuál es. Es esta. Aquí está. Esta parte es la perícopa. O sea, en mi Biblia dice el del versículo número 16 hasta el versículo número 20 es toda la perícopa, esta partecita, es la perícopa completa. Tengo otras Biblias, pero la perícopa empezaba en una página y terminaba en la otra, entonces no quise utilizar esa. Por eso les pongo el ejemplo de esta, que la perícopa está en una misma página. Entonces yo voy a leer del versículo número 16, siguientes. ¿Qué significa siguientes? Hasta donde termina la perícopa, que en este caso es en el versículo número 20. Entonces podemos escribir de las dos formas: Marcos 1 del 16 al 20 o Marcos 1 del 16 y siguientes. Oiga, profe, ¿y cómo sé cuáles son los siguientes? Pues se supone que nosotros somos los maestros de Biblia, se supone que nosotros vamos a compartir la palabra de Dios, se supone que ya antes leímos la Biblia, por ende vamos a saber cuándo le debemos de poner SS, porque toda la perícopa va a tratar o va a hacer referencia al tema que nosotros estemos viendo, lo que son en nuestras clases. Aquí les voy a poner en la siguiente diapositiva, pues en este caso vamos a leer toda la perícopa, porque estamos leyendo desde el versículo número 16, que son los números pequeños, hasta el versículo número 20. Yo voy a terminar leyendo donde dice: y se fueron detrás de Jesús, que es la última parte, lo que es del versículo número 20. Entonces es bonito que aprendamos eso de la S, de la SS, y también ahora sigue los versículos cuando le ponemos una letra A. Un ejemplo aquí es, ¿quién quiere leer lo que es este texto bíblico de Marcos? ¿Quién lo lees? ¿Cómo? O sea, Marcos capítulo 1, versículo 20. Así es. O sea, la lectura del texto bíblico sería San Marcos, capítulo número 1, versículos 20a.
tendríamos que decir 20A. Ah, Entonces, ok, 20A, San Marcos 20A. ¿Qué significa la A? Que vamos a leer solamente la primera parte, lo que es de este versículo. Ahora la pregunta es, ustedes lean lo que es el versículo número 20. Para ustedes, ¿cuál sería la parte A? ¿Hasta dónde sería? ¿De dónde a dónde? Hasta donde termina. Léalo, léalo. Tú lees, o sea, para mí el versículo A, la parte A es esta. ¿Cuál sería? Sí, y enseguida los llamó. Ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los trabajadores y se fueron detrás de Jesús. Sí, pero ¿cuál sería la parte A? O sea, del versículo número 20 tengo que sacar la parte A. Tú leíste todo el versículo. Y enseguida los llamó. Y sí, O sea, tú dirías, enseguida los llamó. Usted, Susana, ¿hasta dónde llegaría su lectura según su criterio y su forma de pensar? pues yo había entendido como que pues completo. Que usted leería todo. Todo el, ajá. Sí. Bueno, en este caso, así como nos lo compartió nuestra compañera Elda, sería lo correcto. O sea, yo aquí de entrada, yo leo lo que es el versículo y que digo, y Jesús y enseguida los llamó, para mí sería la parte A. Pero ¿cómo deduje que era la parte A? Porque lo que sigue, número 1, hay un signo de puntuación, o sea, hay un punto de entrada. Y después dice, ellos dejaron a su padre, como que ya el tema ya cambió, ya es, entre comillas, ya es un poquito diferente de lo que trató la primera parte. Enseguida, se habla de un llamado, vamos a llamarlo así. Y después dice, ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los demás trabajadores. Para mí sería la parte B, porque ya trata un poquito del tema diferente. Y para mí este mismo versículo 20 tendría una parte C, y se fueron detrás de Jesús. ¿Por qué me basé en una parte C? Por la Y. O sea, como que eso une la oración. Y se fueron detrás de Jesús. Entonces, en el caso mío, yo considero que la parte del versículo número A sería, y enseguida los llamó. Oiga, profe, está un poquito medio complicado. Bueno, es que eso lo vamos a aprender en la práctica. Conforme nosotros somos lectores de la palabra de Dios, vamos a ir percibiendo qué parte o en cuántas partes se puede dividir lo que es un versículo, y eso nos va a ir ayudando a tener una mayor comprensión. Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Lees el texto bíblico ahora tú, Fabiola? ¿Cómo lo leerías? Marcos primero, versículo 20b. Ellos 20. dejaron a sus padres Zebedeo en la barca de los trabajadores y se fueron detrás de Jesús. Para ti este versículo nomás tendría dos partes. La parte A que dice, y enseguida los llamó, y después la parte B, porque tú leíste todo hasta donde dice hasta detrás de ellos dejaron, y estás leyendo hasta detrás de Jesús. No sé si Susana coincida conmigo de que yo lo puedo dividir en tres, o coincide usted con Fabiola, Susana, que se puede dividir solamente en dos. No, pues ya como medio entendí, sí se puede dividir en tres Sí lo porque podemos, se ve como una separación de cada, de los temitas, vamos a llamarlo así, sí, tanto los signos de puntuación, en este caso el punto, como la Y, pero si leemos el tema, sí lo podríamos nosotros dividir lo que es en tres. Aquí la lectura del texto bíblico sería San Marcos. Decía un padrecito, les costó su trabajo. Muchas veces decimos Marcos, Mateo, Juan. Dice, no, hay que decir San Mateo, San Marcos, San Lucas. También no está de que muchas de las veces decimos, profe, no dijo San Marcos, y ahí estamos interrumpiendo. No, pues si no decimos San Marcos, pues no pasa nada. Si no decimos San Mateo, no pasa. Pero la idea es que, como ahorita que que la clase trata de cómo se lee y cómo se escribe, pues por eso les estoy mencionando San Marcos, capítulo número 1, verso 20, segunda parte, o verso 20, B, puedo decir verso B o 20, segunda parte. ¿Por qué segunda parte? Porque yo ya sé que ese versículo se puede dividir lo que es en tres partes. ¿Cómo supe? Pues se supone que antes yo tengo que preparar los textos bíblicos que voy a compartir lo que es en mi clase. Entonces se entiende así, que cuando se dice Marcos 1, versículo 20a, es solo hasta donde llega el punto. Así. Y cuando Marcos Marcos 1, versículo 20b, se puede dividir, llega a dividirse hasta 3, siempre y cuando lleven la separación con la letra I o con comas. Los signos de puntuación o ortografía nos van a ayudar, como la I, que es una conjunción. Usted dice, mira, sí, pero también al momento, no necesariamente, si no hay punto, oye, pues no es punto, entonces se supone que todo es A
o se supone que todo, no, muchas de las veces el temita, al momento que vamos leyendo, tú vas distinguiendo por intuición, mira, aquí habla de un llamado, enseguida los llamó. Yo siento que sí lo puedo separar cuando dice, ellos después de que fueron llamados, ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca, o sea, sí puedo pegar en la barca con los trabajadores porque considero como que es un mismo tema que ellos dejan a su padre con los trabajadores. ¿Sí me explico? Porque también alguien podría decir, y enseguida los llamó, parte A. Ellos dejaron a su padre Zebedeo, parte B. En la barca con los trabajadores, parte C. Y se fueron detrás de Jesús, parte D. O sea, también puede existir el criterio en que lo podamos dividir en 4 partes, ¿verdad? Pero yo considero que la primera parte, yo sí coincidí contigo, enseguida los llamó. Y luego en la parte B, pues siento que coincidimos los 3. Ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los trabajadores. Y ya, pues, por ende, pues ya la parte C. ¿Cómo leerías el texto bíblico ahora usted, Susana? Sería San Marcos 1, capítulo 1, versículo 20c. Sería, y se fueron detrás de Jesús. Así es, ¿verdad? Ya ven, ya de repente ya hicimos este ejercicio y bien que mal yo considero que más o menos ahí lo sacamos lo que es adelante. Ya con la practiquita vamos a ir dándonos cuenta y ya, ya con la mano en la cintura vamos a poder decir, y también no quiere decir, el profe dijo que C era nomás y se fueron detrás de Jesús. No, a lo mejor para mí, en la barca con los trabajadores y se fueron con Jesús, no quiere decir, me equivoqué o lo hizo algo malo. No, nada de eso. La intuición nos va a ir ayudando a conocer cómo podemos dividir lo que es el tema. Un ejemplo como aquí, ¿qué voy a decir yo? Alguien que me diga cuál es el nombre de los, de Santiago y Juan. Entonces, lo voy a poner por la B, porque voy a poner por lo que es el B, porque viene lo que es su padre se llama Zebedeo. Ustedes ya no van a leer todo. Ellos dejaron a su padre Zebedeo. No, ustedes me van a decir, su padre es Zebedeo. Eso va a ser más ágil lo que es la clase. Oigan, ¿qué hizo Jesús con Santiago y con Juan? Pues sabes que pues los llamó. Les voy a poner lo que es el versículo, primera parte. ¿Qué me van a decir ustedes? No van a leer todo, van a decir, profe, Jesús los llamó. Entonces, eso va a ser más ágil la clase de Biblia. Ese es el fin de A, B y C, que sepamos, ¿verdad? ¿Por qué podemos dividir lo que son los versículos? Como les digo al principio, para hacer más ágil lo que es nuestra clase. Y aquí les puse otro ejemplo. Colosenses, bueno, alguien que me lea el texto, bueno, pues no van a decir A, B y C, solamente yo puse A, B y C, pues para ver cómo yo dividí lo que es aquí el versículo. Ustedes en su propia Biblia o en esta misma Biblia, chéquenlo a ver si están de acuerdo conmigo en la división que yo hice. Colosenses capítulo número 1, versículo 13, y el versículo 13 lo dividí en A, en B y en C. Yo saqué 3 partes del texto bíblico. Ustedes léanlo, o vamos a leer este versículo que tengo lo que es en la diapositiva, a ver si coincidimos, o a lo mejor dicen, no, profe, nomás tiene 2, o nomás tiene 1, o sea, que profe tiene 4, o sí tiene 3, pero así como usted los dividió, siento que no me suena. ¿Qué comentarios tienen ustedes? Pues ahí está dividido en 3. En 3, yo les digo en 3. A, B y C. Pero, hay un pero aquí, venga. porque según en base a lo que nos pusiste ahorita el ejemplo, la A sería acéptense mutuamente y perdónense cuando alguien tenga una queja contra otro. Ahí hay un punto. Para mí sería así, en base al ejemplo. Así es. Y B sería como el Señor los perdonó, así también ustedes. Fíjate, y no está mal. O sea, tú puedes dividir bien lo que es el versículo en 2 partes. A mí me tocó dividirlo a lo mejor en 3. A lo mejor Susana va a decir, no, yo estoy de acuerdo con Fabiola con 2, o estoy de acuerdo con el maestro con 3, o no, ¿saben qué? Yo lo divido en 4. Bueno, no sabemos. Eso no quiere decir que está mal. Solamente la parte A, la parte B y la parte C es para darle agilidad. Si yo sé que me está tratando lo que está hablando del perdón, ¿sabes qué? Pues parte B o parte A. ¿Qué es lo que pedía Jesús? Que nos perdonáramos. Entonces ya se hace más ágil la clase, ya no estoy. Dijo que se aceptaran mutuamente y que se perdonaran cuando alguien tenía una cosa contra el otro. No, ya nomás decimos, Jesús pidió que nos perdonáramos. Jesús pidió que nos aceptáramos.
¿O qué hizo el Señor? Ah, nos perdonó en la parte C. Entonces, ese es el fin de estas letras A, B y C, hacer más ágiles lo que es la clase y nosotros tener la intuición de saber de qué tema está hablando lo que es el predicador para aportar con nuestra lectura, con nuestra participación y pues que por ende la clase se haga un poquito más dinámica, ¿verdad? Más amena. Ya para ir finalizando sobre los ejemplos de cómo se escribe un texto bíblico, fíjense, aquí les pongo en la parte de arriba, San Marcos, capítulo 1, versículo del 16 al 20. Y que es el punto y la coma, también voy a leer otro texto bíblico. El punto y la coma me están diciendo que también voy a leer otro texto bíblico nuevo. En este caso es San Marcos, capítulo 4, versículo del 10 al 20. Oye, Javier, ¿cómo supiste que San Marcos era lo del capítulo 4? Porque al principio está San Marcos. Si yo leyera otro libro diferente, es el ejemplo de abajo. Fíjense, en el ejemplo de abajo es San Marcos, capítulo 1, versículo del 16 al 20. Y también voy a leer otro texto bíblico nuevo. ¿Cuál texto bíblico nuevo es? San Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 2. Es un texto nuevo y es de otro libro, entonces sí tengo que poner lo que es la nomenclatura, la abreviatura, en este caso, Mateo. Oye, es del mismo libro de San Marcos, ya no pongo lo que es la abreviatura. Al ponerle 4 del 10 al 20, se entiende que es del mismo libro. ¿Sí nos quedó claro lo que es este ejemplo? Sí. Sí. Bueno, en sí estas son la mayoría de las formas en cómo se escribe y cómo se lee lo que es un texto bíblico. Poco a poco con la práctica vamos a ir aprendiendo lo que es este detalle que nos marca lo que es nuestro libro de estudio y principalmente nosotros, pues que se supone que somos lectores de la Biblia, pues debemos de saber cuál es el capítulo, cuál es el versículo, cómo se escribe, cómo se lee, etcétera. Hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa, lo que es en la clase, para seguir lo que es con el mensaje de la lección divina.